Jurídica, les doy la bienvenida al primer Congreso Internacional de Prisión Preventiva organizado por el CODEM, el Derecho en Serio, enfocado a capacitar a la comunidad jurídica en distintas áreas del derecho. Les saluda Alexander Busavia y les será la moderadora para la presente sesión, el día de hoy. Nos acompaña el lector Alcides Chinchay Castillo, el cual tratará el tema de la investigación preparatoria vacía, el análisis del artículo 264.6 del Código Procesal Penal versus el fundamento jurídico de 24D de la sentencia plenaria casatoria número 1/2017, CIJ 433, y del fundamento jurídico 14, segundo párrafo del acuerdo plenario número 1/2019, CI 116. El doctor Alcides Chinchay Castillo es fiscal adjunto supremo, titular de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria, especializada en delitos contenidos por funcionarios públicos, abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con estudios de maestría de Derechos de Ciencias Penales y doctorado en Derecho de Ciencias Políticas en la Universidad Nacional de San Marcos. Asimismo, invito a colocar en la bandeja de comentarios todas las dudas referentes al tema en cuestión. Al término de la exposición, yo transmitiré a nuestro ponente las preguntas realizadas. Y agradecer nuevamente al doctor Alcides Chinchay por haber gentilmente aceptado la invitación. Y sin más que agregar, les doy el pase para que inicie su disertación. Bueno, buenas tardes con todos. Muchas gracias por la presentación. Es para mí un honor estar presente en este evento internacional. Como no desconocen ustedes, hay una discusión muy fuerte alrededor de los elementos de la prisión preventiva, a la luz de dos pronunciamientos que ha tenido nuestra jurisprudencia y que pueden ver ustedes en la pantalla que estoy compartiendo, que es parte del texto del artículo en el libro colectivo que se está haciendo a propósito de este acto académico. Se trata del fundamento jurídico 24, letra D, de la sentencia plenaria casatoria 1/2017 y del fundamento jurídico 14, entre otros. En realidad hay un espectro bastante amplio de supuestos en que se analiza los requisitos de prisión preventiva en el acuerdo plenario, pero el más determinante respecto de mi ponencia es el fundamento jurídico 14, segundo párrafo. Muy bien, ¿qué es lo que vemos allí? Vemos un tema de fijar la prisión preventiva en un momento posterior a la acusación. Y se trata de justificar esto con una serie de términos. Y bueno, lo primero que hay que decir sobre esto es que el anhelo, la intención que está detrás es sin duda encomiable. ¿Qué es eso encomiable? Eso encomiable es el hecho de que no es posible en una medida provisional como es la prisión preventiva, privar de su libertad a un ser humano por una razón baladí, por una razón deleznable, por, digamos, cualquier fruslería. Es evidente que privar de su libertad a un ser humano tiene que tener, por su propia definición, un conjunto de fundamentos graves, fundamentos serios, fundamentos que den mérito, siquiera en esta vía cautelar, para privar a un ser humano de su libertad. Esto ha tenido, creo yo, dos órdenes de quejas, y estas quejas son las que han motivado el pronunciamiento de la sentencia plenaria casatoria y después del acuerdo plenario. Uno de estos es la existencia de largos términos de prisión preventiva. Hemos tenido
de alguna manera, desde que comenzó este milenio, pero sobre todo desde la promulgación y entrada de vigencia del Código Procesal Penal, hemos tenido los llamados casos emblemáticos. ¿Y qué pasa con estos casos emblemáticos? Sucede que están seguidos por su característica, casos complejos, y casi todos ellos, casos de criminalidad organizada, están seguidos de largos periodos de investigación. Y las personas, según lo que se percibe en las noticias, pues están años en un proceso de investigación. No se pasa a definir, digamos, la etapa final del proceso, que es el juicio oral, y entonces uno se pregunta con un poco de sentido común qué sentido tiene haber encarcelado a estas personas para que no se haga una definición más o menos rápida de su situación de privación de la libertad. Entonces esto es un tema llamador de la atención. Llama la atención a un ciudadano más o menos atento sobre este farragoso terreno en que se encuentran la política y lo judicial, ese hecho curioso, ¿no? Se hace la prisión, la persona logra por algún mecanismo conforme a derecho salir de la prisión, a veces retornan a la prisión, o se sustituye la prisión por una medida menos gravosa, se pasa a impedimentos de salir del país o a comparecencias restringidas, es más o menos publicitado en los medios, en las audiencias correspondientes y los argumentos y los contraargumentos, y caramba, y uno dice, pero ¿cuándo es que se va a definir la situación de esta persona, no? Ahora que hago memoria, esta persona hace 2 años, 3 años, ¿no es cierto?, más, está investigada y hasta ahora no se define la situación. Entonces, parece ser que se ha creado una conciencia que por desgracia no es una conciencia mayoritaria, no es, digamos, que la gente lo tenga como trend topic en sus twitters, ¿no es cierto?, en sus redes sociales. No es algo que se vuelva viral precisamente, pero sí, hay un grupo ciudadano, lamentablemente minoritario, que se hace esa pregunta, ¿no? La verdad, ¿tiene sentido eso? Que la persona haya entrado a prisión, haya salido de prisión, haya vuelto a entrar, o se le haya pedido impedimento y todo, y hasta ahora, después de todo el tiempo que ha pasado, no se define cuál es la situación. Y lo segundo es una crítica, creo yo, porque no tiene fuente, eso es lo interesante, una visita que supuestamente a una cárcel de Centroamérica hizo un organismo del derecho internacional público, un organismo rector de la política internacional y el derecho internacional, y sobre todo rector también en casos de derechos humanos. Y bueno, se colgó ahí un dicho, ¿no? Y lo preocupante es eso, puede ser que sea una anécdota real, pero la verdad parece pues esos bulos, como dicen los españoles, esas mentiras creadas y que se ponen a circular y que todo el mundo las repite simplemente porque alguien tuvo la idea de ponerlo pues en internet en algún momento, ¿no? Creo que se ha creado, me parece, ¿no? Porque repito, si hubiese sido la fuente, ¿no? Esto lo dijo el señor fulán en tal prisión, bueno, pero en fin. Y es esta queja que me suena artificialmente creada para impactar, nos detienen para investigar, no nos investigan para detenernos, ¿no es cierto? Supuestamente un alto funcionario internacional de este organismo del derecho internacional público, visitando una cárcel en Centroamérica, habría escuchado la queja de un preso que dijo eso, ¿no? Repito, me parece demasiado elaborado. Tengo la sospecha de que este alto funcionario creó esta falsa anécdota para crear esta impresión y ahora todo el mundo lo repite, ¿no? Bueno, y entonces la idea es esa, ¿no? Parece ser que hay un uso irresponsable de la prisión preventiva. De hecho, la Casación 263, ¿no es cierto?, que señala sobre temas de prisión preventiva, que marcó un poco la pauta de cómo tiene que ser la audiencia de prisión preventiva, cita pronunciamientos de este organismo internacional que se queja de ello. Un notable jurista peruano,
fue profesor de la Universidad Católica, Luis Pázara, ha hecho también estudios sobre el uso de la prisión preventiva en América Latina, y los resultados de ese organismo internacional que se citan en la casación, como los resultados del trabajo de Luis Pázara, que creo que también se cita en la casación, en la 263, revelan pues una cosa preocupante, ¿no? Ha habido en toda América Latina, eso no es exclusivo del Perú, un uso absolutamente irresponsable de la prisión preventiva. No se ha seguido una pauta que en principio en el Perú es tan antigua como 1983. En 1983 se creó la primera norma que estableció este principio de que, disculpen la tautología, el principio es la libertad y la prisión preventiva es la excepción. Esto en realidad no tuvo mucha trascendencia en 1983 en Perú, y en nuestro país, el Perú, esto se plasmó en diciembre de 1985. La ley que, digamos, enfatizó el tema de el principio es la libertad y la excepción es la prisión, se llamó incluso ley de excarcelación, ¿no? Porque es un listado de delitos donde se podía dar prisión preventiva, en ese momento llamado mandato de detención, y que de manera residual todo lo demás, ¿no es cierto?, tenía comparecencia o debía tener comparecencia. Y bueno, pese a la ley del 83, pese a la ley del 85 y pese a las muchas reformas que hubo sobre el mandato de detención en el código que clásicamente ha regido en materia procesal penal al Perú desde 1940, el Código de Procedimientos Penales, pese a que en agosto de 2013 se introdujo las reglas del Código Procesal de 2004, que supuestamente es más avanzado y progresista sobre ello, el problema se sigue verificando que no es cierto que el mandato de comparecencia sea la norma y la prisión preventiva sea la excepción. Hubo ratios, proporciones entre presos condenados y presos preventivos más o menos alentadores hasta hace un lustro en el Perú. Ahora ha vuelto a tenerse esa inversión, ¿no? La mayor parte de los presos son presos preventivos en el país y la minoría son presos condenados. Y eso era una de las razones por las cuales el Perú hizo la reforma del 2004, ¿no? Entre otras razones, eso, ¿no? Acelerar los procesos de tal manera que si alguien iba a estar preso por condenado, no por prisión preventiva. Y hacer tan célere el procedimiento que si alguno tuviera que pasar por prisión preventiva, iba a hacerlo por un tiempo relativamente breve, ¿no? Porque de un modo célere se iba a definir su situación y ya pues obtenía su libertad o ya se quedaba como preso condenado. Entonces, frente a eso están estas quejas. Ha habido un expresidente del Poder Judicial que se hizo famoso en YouTube por sus videoclips, ¿no?, despotricando de eso, despotricando de los fiscales, que son unos irresponsables que veían peligro procesal en cualquier cosa, el doctor Duberly Rodríguez. Luego estuvo la casación, ¿no es cierto?, que también enfatiza ese tema. Y bueno, ya el culmen de esa preocupación, ¿no?, el uso irresponsable de la prisión preventiva, que es un problema que existe, no lo podemos negar, se sacan estos dos pronunciamientos. Y aquí pues se siguió, por desgracia, la ley del péndulo, ¿no? Es decir, debido a que se notaban exageraciones en un sentido, se ha cometido la torpeza de hacer una exageración en el sentido opuesto. Y se ha querido decir que, como se sabe muy bien en el Perú, esto se fundamenta en un estadio posterior a la acusación, que ahí, solo ahí, puede pedirse prisión preventiva. Y bueno, vuelvo a decir, saludo la idea. La idea es, no debe pedirse prisión preventiva por una razón baladí. Hay que ser más responsable, hay que ser más consciente de que se está privando de su libertad a un ser humano que probablemente salga absuelto del proceso. Y por lo tanto, si se va a usar esta herramienta, debe usarse pues muy excepcionalísimamente cuando hay fundamentos consistentes, ¿no? Esa idea es
absolutamente necesaria de que sea clara para todos los operadores del sistema penal, no solo en el Perú, sino a la luz de los estudios que he evocado de, en realidad, toda la región latinoamericana. Pero decir que eso tiene que darse en un estadio posterior a la acusación realmente no resiste el menor análisis. Para nuestros auditores, nuestros ciberespectadores que no sean peruanos, aquí tienen el texto de estos dos pronunciamientos que estoy seguro que mis auditores y espectadores peruanos sí ya conocen de sobra, ¿no? Entonces se habla de la sospecha grave propia del mandato de prisión preventiva, sentencia penal casatoria, que es el grado más intenso de sospecha, que resulta para la acusación y el enjuiciamiento, requiere de un alto grado de probabilidad que el imputado ha cometido el hecho punible y que están presentes todos los presupuestos de punibilidad y de perseguibilidad. Más intenso que la que resulta necesaria para la acusación y el enjuiciamiento. Entonces, más intenso que eso, se debe estar en un estadio superior. En cuanto al acuerdo plenario de septiembre del año pasado, el asunto varía básicamente por términos, pero la idea es la misma, ¿no? La máxima importancia del derecho fundamental ha hecho que nadie puede estar en desacuerdo. Y aquí viene una invención, eso es una invención, eso no está en la norma, ¿no? El Estatuto Procesal Penal Nacional no admite para estos efectos las sospechas simples, las sospechas reveladoras o las sospechas suficientes, que son para la simple para iniciar diligencias preliminares, que es una suerte pre-etapa o proto-etapa del proceso peruano, las sospechas reveladoras para iniciar la acción penal y la sospecha suficiente para acusar y enjuiciar. Se requiere un mayor nivel de acreditación que para acusar y enjuiciar. Así que se habla pues de una terminología muy vaga, ¿no? Y esa es una de las principales acotaciones que hay que hacer al respecto. Entonces, un notable jurista peruano, un notable relativamente joven jurista peruano, Gonzalo del Río Labarte, ha hecho una analogía respecto de la pregunta muy curiosa de qué significa más allá de toda duda razonable, ¿no? Y Gonzalo del Río mencionaba que alguna literatura dice que explicar qué cosa es más allá de toda duda razonable termina siendo finalmente pura poesía. Uno interpretará eso básicamente como uno quiera, ¿no? O como uno pueda, mejor dicho, porque claro, si uno es abogado de la defensa o fiscal, uno solo tendrá una interpretación que es una modesta opinión. La del juez también es una opinión, solamente que esa opinión es, como dice Isabel Infante, de la Universidad de Alicante, un acto autoritativo, ¿no? Es decir, un acto revestido de autoridad, de jus imperium, ¿no? Esa opinión se impone, ¿no es cierto? Es la única diferencia, pero en realidad son tres personas, el abogado de la defensa, el fiscal y el juez, que tienen opiniones más o menos vagas, más o menos imprecisas de qué cosa es más allá de toda duda razonable. Vamos a aplicar esa duda que Gonzalo del Río reflejaba en los términos, todos los términos, también son poesía. Sospecha grave. ¿Cuán grave es una sospecha grave? ¿Qué significa eso? Alto grado de probabilidad. ¿Cuán alto es el alto grado de probabilidad? Como en las Fuerzas Armadas peruanas, 1,60 m para arriba, ¿eso es alto? ¿Basta 1,50 m? ¿Cómo mido el alto grado de probabilidad? ¿Cómo sé ante un conjunto de elementos que estos me dan un alto grado de probabilidad? ¿Tengo alguna herramienta metodológica en el fundamento jurídico que me diga que alto es alto? Y no la tengo. Entonces, ¿cuán alto es alto para que dé mérito a una prisión preventiva? Bueno, disculpen que lo diga en estos términos claros. Cuando el juez le dé la gana, que sea alto, así de sencillo, ¿no? Nos guste o no. ¿Podría eventualmente una sala de apelaciones decir, no, qué barbaridad, qué horror, cómo el juez de primera instancia pudo haber dicho que este conjunto de elementos daba un alto grado de probabilidad? No, en realidad esto es un mediano alto o un mediano grado de probabilidad.
pequeño grado de probabilidad, un ridículo grado de probabilidad. Bueno, sigue siendo, al decir de Isabel Infante, un autoritativo, ¿no? Lo que diga esa sala de apelación es lo que se va a imponer, es lo que se va a aplicar, pero voy a un tema estrictamente nociológico, ¿no? Teoría del conocimiento. Lo que viene a ser lo que diga esa sala seguirá siendo otra opinión, ¿no es cierto? Tan relativa, tan debatible como cualquier otra opinión. En cuanto al fundamento jurídico, mayor nivel de acreditación. ¿Cuándo sé que estoy ante un igual nivel de acreditación y cuándo estoy ante un mayor nivel de acreditación? ¿Qué me dice a mí eso? O sea, ¿dónde está la frontera? ¿Cuán vehemente tiene que ser una sospecha vehemente? ¿Vehemente hasta la paranoia? ¿Vehemente a nivel de novia celosa? ¿Vehemente a nivel de niño apasionado por sus caramelos? ¿Cuán fuerte es la sospecha fuerte? ¿Cómo mido lo fuerte que puede ser una sospecha fuerte? ¿Lo mido kilowatts, joules? ¿Lo contrasto con la resistencia en ohmios? ¿Cuán grave es lo grave? ¿Cuán grave es la sospecha grave? ¿Grave como para una cama UCI? ¿Grave como para hospitalizarse? ¿Grave solamente para una atención ambulatoria? ¿Grave suficiente para una tarde de cama tomando sopita de pollo? ¿Cuán grave es grave? ¿Cómo mido lo grave? Y bueno, ¿cuán fundado es lo fundado? Ya, entonces ahí tenemos pues una serie de lo que yo llamo poesía. Pero más allá de este tema de la poesía, o sea, no tengo la realidad cómo saber que estoy o no en esto, y esto queda absolutamente indeterminado y sujeto a esa manera elegante de llamar a la arbitrariedad, ¿no? Discrecionalidad, ¿no? Ese es el nombre eufemístico de la arbitrariedad. Esto es grave porque me da la gana que sea grave. ¿Ya? Y puedo meter un montón de cháchara, o sea, puedo decir, es grave por, ¿no es cierto? Y puedo llenar 40 páginas con un tratado lógico-filosófico para emular el título de la obra de Wittgenstein. Y será eso, simplemente cháchara en que yo puedo estar diciendo, ¿no es cierto? Viene otra persona, como por ejemplo la Sala Superior de Apelaciones, y eso no me parece, y se acabó. ¿No es cierto? No hay, digamos, un baremo que permita decir, sí, esto es grave. No que depende del punto de vista, no. O sea, esto es grave, o sea, esto tiene que merecer a cualquier juez razonable del cosmos, el que le lleve este caso, me va a decir que es grave. No hay, eso simplemente no existe. Pero eso es una parte de la problemática, ¿no es cierto? Hay otra parte de la problemática, y es que esta propuesta que ven ustedes al lado izquierdo, que ahora solo se ve de manera parcial, contrasta con todo el sentido, toda la lógica del momento de la imposición de la prisión preventiva. Uno de los más grandes tratadistas de procesal penal, para muchos el mejor, el más destacado procesalista penal del país, el juez supremo César San Martín Castro, que dicho sea de paso es autor de estos dos pronunciamientos jurisprudenciales que ustedes ven del lado izquierdo, ahora de modo parcial, ha dicho en su tratado, acaba de publicar una nueva edición, pero bueno, en el momento que redacté este artículo para el libro colectivo, esta era la última versión que había, su Derecho Procesal Penal Lecciones, hay esta afirmación del doctor San Martín, el mismo que escribió lo que está al lado izquierdo, o uno de los que escribió lo que está al lado izquierdo. La prisión preventiva es admisible en cualquier estado del procedimiento, aunque su sede natural es la investigación preparatoria. Entonces, en Perú lo que tenemos es, como pueden ver ustedes, el fundamento jurídico, esto lo digo básicamente para nuestros auditores internacionales, los que no son peruanos, tenemos diligencias preliminares, tenemos promover la acción penal, que es la investigación preparatoria a la que se refiere la cita, tenemos la acusación, que pasa por una etapa intermedia, y tenemos el enjuiciamiento. Muy bien, entonces el doctor San Martín dice que la etapa propia
de la prisión es esta. Y entonces, como el jurista que escribe que la etapa es la 2, la etapa propia de la prisión preventiva, que repito, no es ninguna monstruosidad, eso es lo que dice todo el derecho procesal penal romano-germánico. No hay ninguna sorpresa en ello. Como el que ha escrito que es la etapa 2 puede decir en estos dos pronunciamientos es una etapa 4, ¿no? Una etapa posterior a la acusación y el enjuiciamiento. Bueno, no podría decir, no todos tenemos derecho a cambiar, ¿no? Y sí, es cierto, todos tenemos derecho a cambiar. 2015, ¿no? Según los pronunciamientos, es 2017 y el último es 2019, el año pasado. Pero no. Debemos señalar que en el Perú, como creo que en todo el mundo, ha surgido un grave problema por la pandemia del COVID. Entonces, en todo el mundo ha surgido la pregunta, ¿qué hacer con los presos? ¿Qué pasa cuando el hacinamiento y las espantosas condiciones de las cárceles en todo el tercer mundo ponen en riesgo pues que las personas se contagien de esta peligrosa enfermedad? Y bueno, esa crisis ha pasado en el Perú justo por lo que habíamos señalado, ¿no? Lo que hemos señalado que se ha perdido esta victoria inicial que tomó sus años, ¿no? Perú inició su reforma en el 2006 con el Código del 2004 que tuvo 2 años de vacatio, y ahí se encontró con ese panorama, ¿no? Casi 2/3 de los presos del Perú, o 3/4, perdón, 3/4 de los presos del Perú eran presos preventivos y 1/4 de los presos eran presos condenados, ¿no? Entonces se llegó a superar ligeramente el número de presos condenados a los presos preventivos, digamos, hace unos 8 o 7 años aproximadamente. Pero como dije también, hace más o menos de un lustro para acá, ha vuelto a remontar la cantidad de presos preventivos sobre la cantidad de los presos condenados. Entonces, al problema de la pandemia enfrentó pues una gran cantidad en Perú de presos preventivos y una reforma que creo bastante lamentable, entre otras razones porque quien hizo la reforma normativa creo que se inspiró más en las series de televisión por cable, ¿no? Seguramente era un tipo que veía demasiado La Ley y el Orden, The Good Wife, ¿no es cierto? Suits en Netflix, no sé, de ahí creo que se ha inspirado este ser humano para hacer la reforma del llamado proceso inmediato peruano. Y resulta que lo único que hizo el ser humano al que se le ocurrió hacer esa reforma, con el decreto legislativo 1194, fue que los grandes éxitos, ¿no? The greatest hits, para decir en términos de los álbumes recopilatorios de los grandes artistas, ¿no? The greatest hits, de los más grandes éxitos del Código Procesal Penal peruano, pasaron a ser 2 miserias, ¿no es cierto? Omisión de la obligación de asistencia familiar, es decir, el padre de familia irresponsable que no atiende las necesidades alimenticias de sus hijos, que tiene que ser demandado, y a pesar de que es demandado y vencido en el juicio de alimentos no paga la pensión, bueno, eso da mérito que reciba una sanción penal por ello, y conducción en estado de ebriedad o drogadicción. Entonces, desde que se creó esta ridícula reforma del proceso inmediato, los grandes éxitos y por lo tanto la mayor parte de los encarcelados del Perú eran por omisión de la asistencia, a la obligación de la asistencia familiar y por conducción en estado de ebriedad o drogadicción, ¿no? Siendo el Perú, como muchos países de la región, azotados por violencia contra las mujeres, por trata de personas, por robos a mano armada, por secuestros al paso con fines de robo, y haciendo que todas esas miserias criminales azotan el país, ¿no es cierto? El código dedicado, gracias a la genial innovación de este ser humano, que no sé quién será, a abocarse a padres de familia irresponsables y a conductores borrachos. Genial, genial. Entonces, gran cantidad de presos por esas 2 miserias. Bueno, sobre todo la omisión, ¿no? No tanto la conducción, que casi siempre recibía prisión suspendida, o pena suspendida, perdón. Bueno,
Y claro, no es la única razón del incremento de presos preventivos sobre presos condenados, pero sí ha tenido sin duda una incidencia, más sobre todo por otra cosa que la cual ya no es el autor de la reforma, sino los aplicadores, pero por una razón para mí bastante deleznable. Obligar a hacer una investigación en un padre de familia que ha omitido la obligación de pasar alimentos y que ha sido vencido en juicio y que ha sido conminado por el juez de los alimentos a que pague y ha desobedecido la orden judicial. Se ha creado estólidamente la prescripción por una suerte de acuerdo interinstitucional, ¿no? Donde trabajaron policías, jueces, fiscales y defensores de la defensa pública, en que tiene que haber una investigación. Yo no sé qué cosa hay que investigar allí, ¿no es cierto? Pero bueno, así que eso genera pues presos preventivos por omisión de la obligación de asistencia familiar, porque a pesar de que se supone es un proceso inmediato, o sea, yo fiscal recibo los actuados del juez de alimentos y con eso de frente ya paso a hacer el proceso penal, este protocolo de actuación institucional obliga a hacer una investigación preliminar. Por la razón es absolutamente ridícula, ¿no? Y creo que es una vergüenza para el Perú. Lo ridículo está en decir que los jueces de paz no notifican en serio. Entonces, como no tenemos certeza de que realmente el señor obligado haya sido notificado, porque los jueces de paz notifican en broma, ¿no es cierto? Solo los jueces penales notifican en serio. ¿Ya? Entonces, por eso ahora tiene que haber una notificación penal. No sé, las notificaciones civiles no valen, porque son de juguete, ¿no? Son jugar a notificar. No hay una verdadera notificación. En fin, idea más ridícula creo que eso no hay. Y luego que si no tener medios para poder cumplir, hecho impeditivo, debe ser probado por el fiscal, ¿no? Porque todos sabemos que los hechos impeditivos los demuestra la defensa, ¿no es cierto? Yo, fiscal, no tengo por qué hacer eso. Salvo que, según las reglas peruanas, el procesado le pida al fiscal que haga una pesquisa en ese sentido. Ahí sí, ¿no es cierto? Tenemos un artículo, el 337, inciso 4, que sí, si yo procesado le pido al fiscal, señor fiscal, para apuntalar, para reforzar mi situación de inocencia, necesito esto y esto y esto, entonces, claro, el fiscal hace la investigación en ese sentido, ¿no? Pero que de suyo el fiscal tenga que hacer eso, sí va plenamente contra la teoría de la prueba. Bueno, en fin, entonces, crisis en el Perú y hay que ver cómo se disminuye la población penitenciaria. Y de hecho, miles de presos han salido en el Perú por esa razón. Entonces viene el doctor San Martín a la Corte Superior de Lima Este. Lima, la capital del Perú, está dividida en varias regiones judiciales, y da una conferencia. O sea, ya después de la sentencia plenaria casatoria 1-2017 y después del acuerdo plenario 1-2019. Entonces ya no es que, bueno, el doctor San Martín pensaba eso en 2015, ya cambió de parecer. No. Da su conferencia en Lima Norte y en el paper, mi artículo, está el link. En el minuto 24, segundo 18, hasta el minuto 24, segundo 35, esto es lo que dice el doctor San Martín, ¿no? Y como eso está en el libro colectivo, podrán ustedes acudir a la fuente de Facebook Live y ahí van a ver. En concreto, la prisión preventiva se dicta incoado el proceso con la iniciación o dictación de la disposición de formalización, que es lo que tengo resaltado en el lado izquierdo de la pantalla. Dictada por el fiscal y registrada por el juez. De hecho, la palabra dictación, que puede parecer poco castiza, el doctor San Martín enfatiza que tiene un origen italiano. Y dice, no, por si acaso, ¿no? O sea, por si acaso estén pensando que yo estoy diciendo un barbarismo, la palabra dictación proviene del derecho procesal penal italiano. Entonces ya pues, no es que el doctor San Martín haya cambiado de opinión, no. Es que él tiene perfectamente claro que es así, repito, para todo el derecho internacional es así. Es para custodiar los fines de la investigación y en ese sentido sí es correcto decir te detengo para investigarte. Porque todas las prisiones preventivas que se respetan en todas partes del mundo romano germánico sean para eso. Se dan en un momento en que la investigación recién está empezando, justo para facilitar la investigación, justo para impedir que se entorpezca, por ejemplo, la labor de acumulación de elementos de convicción
justo para impedir que se distorsionen, ¿no es cierto?, las declaraciones de los que van a ser testigos, entre otras, y para, obviamente, para evitar la fuga del procesado. Justo por eso es que se crea ese momento, ¿no? Entonces, y lo reconoce el doctor San Martín, ¿no? Entonces, no sé si evocando a Dory, el de la película, ¿no? La película de Buscando a Nemo, el pececito que perdía la memoria inmediata, no sé si olvidándose el doctor San Martín lo que ha puesto en la sentencia plenaria y en el acuerdo plenario nos dice esto. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que nadie se toma en serio toda esta poesía. En el Perú, nadie la toma en serio. ¿Y a qué me refiero con que nadie la toma en serio? Bueno, en primer lugar, el principal autor no lo toma en serio. El principal autor sigue diciendo lo que es admisible en todo el mundo del derecho procesal penal romano germánico. La prisión preventiva se dicta al comenzar la investigación, para facilitar la investigación. Eso está bien. Te detengo para investigarte está bien. Lo que está mal es te detengo por cualquier razón, te detengo por sospechas sin ningún fundamento, por meras corazonadas. Eso está mal. Eso es lo que hay que evitar, ¿no es cierto? Pero que una vez que te detengo se inicia la fase más rica de la investigación. Eso es totalmente correcto, ¿eh? O sea, no tiene nada de monstruoso eso, ¿no? Entonces no confundamos. Una cosa es que haya o no haya argumentos serios para privar de su libertad a una persona, y otra cosa es que la prisión sirva o no sirva para investigar. Sí sirve para investigar. Esa es su lógica, ese es su sentido. Entonces, en primer lugar, el autor mismo no lo toma en serio, ¿no es cierto? Hijo negado, ¿ya? Papá de estos dos pronunciamientos del lado izquierdo, niega a su hijo, ahí está. Y lo niega después, ¿eh? No solo antes, no, después. ¿Ya? En segundo lugar, ningún abogado en las prisiones preventivas llamadas casos mediáticos en el Perú, que se televisan incluso, que se pasan en Facebook Live, online, en real time, ningún abogado usa este argumento. O sea, ningún abogado, cuando ve que el fiscal pide prisión preventiva, ni bien se inicia la investigación preparatoria, ningún abogado dice un momentito, señor juez, cuestión de orden. Esta audiencia es extemporánea. El señor fiscal se ha adelantado 9 meses, casos simples, se ha adelantado 18 meses, casos complejos, y se ha adelantado 3 años, casos de criminalidad organizada, para pedir esta prisión. ¿Por qué? Porque según la sentencia plenaria casatoria y según el acuerdo plenario, esto se tiene que pedir después de la acusación. Este es un caso simple, la acusación va a venir recién dentro de 9 meses. O sea, recién de acá a 9 meses el señor fiscal puede pedir prisión preventiva. Este es un caso complejo, recién de aquí a 18 meses el fiscal va a poder pedir prisión preventiva. Este es un caso de crimen organizado. Recién de aquí 36 meses el señor fiscal podrá pedir prisión preventiva. Ningún abogado de estos casos que se pasan por televisión y que están registrados en la página Facebook de Justicia TV del Perú, ningún abogado dice eso. O sea, ellos tampoco se toman en serio este argumento. Y los jueces, por supuesto, cumpliendo su independencia, no en todos los casos conceden prisión preventiva. Y justo de estos casos mediáticos, en el último mes ha habido 2 que el juez ha dicho no va a haber prisión. Cuando rechazan la prisión, ni un solo juez dice, un momentito pues, rechazo esta prisión porque el fiscal lo está pidiendo al comenzar la investigación. Y según la sentencia plenaria casatoria y según el acuerdo plenario, no es ahora que puede pedir la prisión. Es cuando acabe y después de acusar. Ahí recién puede pedir prisión preventiva. Ningún juez dice eso en el Perú. Entonces, ¿quién toma en serio esta poesía? Nadie la toma en serio. Y para acabar, esto de que la prisión preventiva se pide con la incoación del proceso es aquello a lo que se refiere el título de mi ponencia. El artículo 264, inciso 6 del Código Procesal Penal, que ven ustedes ahorita en la parte superior diapositiva, que es el título de mi artículo en este libro colectivo, dice, habla de una institución que se llama la detención preliminar. En el momento en que les hablo, en el Perú está habiendo una detención preliminar que ha causado, digamos, sensación, conmoción en las noticias peruanas, porque tiene que ver incluso con el presidente de la República del Perú. 6 u 8 personas, no recuerdo bien, han sido detenidas esta madrugada y justo hace una hora o 2 horas han pasado por su control judicial. ¿Qué dice el 264, inciso 6?
Dice que cuando acabe este plazo, que en Perú son 7 días, el fiscal decide una de dos cosas. Cosa número uno, les da libertad a los detenidos. ¿Qué puede hacer? O dos, o el fiscal toma la decisión de que, formalizando la investigación preparatoria, punto 2, este que está remarcado con resaltador, requiere la prisión preventiva. Eso es lo que dice el 264, inciso 6. Acaba la detención preliminar y allí es donde el señor fiscal puede optar por decidir pedirle al Poder Judicial la prisión preventiva. Entonces, estos dos acuerdos no solamente son poesía pura, ¿ya? Así como diría Guillermo de Ockham, el filósofo medieval, flatus vocis, ¿no? Emisiones de voz que no tienen nada debajo, ¿no? Sospecha grave, ¿no? Sospecha alta probabilidad, ¿no es cierto? ¿Qué más poesía había por ahí? Vehemente, ¿no? Ya. Poesía, ya. No solamente que tiene poesía. Dos, no es solamente que nadie la respeta, ni su autor, sino que además, ¿no es cierto? Sino que además, para colmo de males, la ley peruana expresamente pone la prisión preventiva no en el momento en que lo está diciendo estos dos pronunciamientos jurisprudenciales. Entonces, en conclusión, seamos responsables en la afectación de un derecho humano fundamental, no, que no sea esta medida tan grave como es privar de su libertad a una persona que todavía es constitucionalmente inocente por cualquier razón deleznable. No hagamos eso, evitemos eso, hagamos un uso responsable de esta grave herramienta que tiene el Estado, pero que no se venga a decir pues, cosas absurdas, ¿no es cierto? Que no se venga a poner la prisión preventiva en un momento en que no corresponde, en un momento que hasta ya ni siquiera ya tiene sentido hacer casi prisión preventiva, y algo que va expresamente contra el texto normativo peruano. Muy bien, entonces esta es un poco mi ponencia, este es el resumen del artículo que se está publicando en el libro colectivo que ahora en estas jornadas académicas estamos presentando, y tal como me ha indicado la organización, quedo a la espera de si ustedes han tenido alguna pregunta, inquietud, no sé, que hayan hecho alcanzar en el Facebook Live para que me sea transmitido. Quedo entonces a la espera de si es que hay alguna observación o pregunta al respecto. Ya. Muchas gracias por la conferencia al doctor Alcides Chinche Castillo. Ahora pasaremos a la ronda de preguntas, para lo cual dejamos el micrófono